Gracias por seguir en nuestra compañía. Ya está con nosotros en los estudios en Quito, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, a quien le doy los buenos días y la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Un abrazo para usted y un saludo para la audiencia. Abogado, quisiera primero tratar de establecer o despejar una inquietud que crea confusión también para algunos en este tema de la aprobación de la ley de creación de oportunidades. En cuanto a los tiempos, algunos dicen que ya le queda al gobierno menos de 2 semanas, que ese tiempo va corriendo a los 30 días, otros dicen que no está transcurriendo tal tiempo. Comenzar a definir eso, ¿no? ¿Corre o no corre efectivamente el plazo para que el gobierno tome ya la decisión de qué va a pasar? Y eso pudiera pues traducirse en una de las opciones que tiene a poderla ejecutar, como pudiera ser el ingreso por el Ministerio de la Ley. A ver, lo que pasa es que aquí hay que separar las dos cuestiones. Una cosa es que uno critique a partir de esa inconstitucional reforma que se hizo el año anterior, en 2020, al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que le entrega al CAL, a este Consejo de Administración Legislativa, esta facultad igual inconstitucional de ejercer una especie de control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley. Es decir, básicamente que asumiendo funciones de corte constitucional le digan en este caso al presidente de la República: mire, su proyecto de ley a mi modo de ver es inconstitucional, se lo devuelvo, vaya nomás corrija los vicios. Digamos, eso es inconstitucional. Es una facultad que va mucho más allá de las atribuciones que el 122 de la Constitución le da al Consejo de Administración Legislativa. Pero cuestionar eso es un tema, y otra cosa es que se le esté mal aconsejando al presidente de la República para pegarse un tiro en el pie. Es decir, otra cosa es creer que el proyecto de ley puede ser presentado a la Asamblea Nacional y que puede no cumplir los mínimos requisitos formales que establece el artículo 136. Exposición de motivos, articulado, establecimiento de las derogatorias y de las reformatorias de las normas, y lo que se debatió durante varias semanas, que es el famoso tema del cumplimiento de la unidad de la materia. Y en ese sentido el CAL, digamos, tiene la facultad para revisar el cumplimiento de esos requisitos y determinar si se califica o no al trámite. Ahora, el 136 de la Constitución es lo suficientemente claro como para impedir que se tramiten proyectos de ley que no han cumplido con los requisitos. Por lo tanto, si es que no se han cumplido con los requisitos y no se ha calificado a trámite la ley porque la Constitución lo impide, naturalmente no están corriendo los 30 días que le da el artículo 140 de la Constitución a la Asamblea Nacional para debatir la ley, aprobar, modificar o negarla. Cierto es que esa es una atribución de la Asamblea Nacional, pero no puede interpretarse de modo antojadizo y arbitrario, además de aislado, el artículo 140 de la Constitución, sin leer también lo que establece el 136, de tal manera que, a mi modo de ver, el tiempo no está corriendo y yo al menos no le recomendaría al presidente de la República tomar esa decisión, porque hacerlo significaría entregarle a la Asamblea Nacional el pretexto perfecto para iniciar el procedimiento de destitución contra el presidente de la República, una cuestión que, insisto, yo no aconsejaría, porque además al siguiente día lloverán en la Corte Constitucional las demandas de inconstitucionalidad. Quién sabe si la Corte, con 2 votos de los integrantes de la sala de admisión, decide incluso suspender al admitir al trámite la demanda, con lo cual flaco favor se haría el presidente de la República. Entonces creo que hay que explorar otras alternativas que sí que las tiene el gobierno. Considerando eso, que sobre lo último que usted menciona, desde el gobierno han dicho que si es que fuera esa la vía, que ingrese por el Ministerio de la Ley y se presentaran las demandas de inconstitucionalidad que usted dice lloverían, eso no impediría que la ley esté en vigencia. Eso han dicho desde el gobierno en algún momento. Pero considerando eso, que el tiempo no está corriendo, que no es que de aquí a 2 semanas tiene la obligación de que la ley entre por el Ministerio de la Ley, que vaya por esa vía, ¿cuáles son entonces, desde su punto de vista, las otras vías que podría tener el Ejecutivo? A ver, en eso sí es cierto, no es una obligación en el evento que se presente, por ejemplo, una demanda contra este decreto ley que llegara a presentar el jefe de Estado, no es obligación de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional conceder la medida cautelar de suspensión provisional, pero ante un grosero vicio de inconstitucionalidad formal de todo el proyecto de ley, creo yo que el fundamento estaría a la vista como para que la Sala de Admisión suspenda el trámite, suspenda la vigencia o la aplicación en realidad de este proyecto de ley hasta resolverse en el fondo si es que es o no inconstitucional esta normativa, con lo cual el tema tributario, el proyecto alternativo laboral quedarían en suspenso hasta que la Corte tome una decisión. Ahora, el presidente tenía, y le digo tenía porque el tiempo ya ha pasado y me parece que las divergencias con la legislatura han ido tomando otro tono, y por eso le digo tenía
hace algunos días la posibilidad, uno, de insistir como urgente económico solo el proyecto de ley relativo a lo tributario, a lo aduanero, al aspecto de producción e inversión, y separar lo laboral para que eso vaya por la vía del procedimiento ordinario de formación de la ley, es decir, no calificarlo como urgente económico para que la Asamblea tramite simultáneamente los dos proyectos de ley. La otra alternativa era entender que los dos temas, laboral y tributario, son urgentes y por lo tanto calificarlos a ambos de urgentes económicos, pero dada la imposibilidad constitucional establecida en el artículo 140 de que mientras se tramita un proyecto de urgencia económica el presidente puede enviar otro a la legislatura, presente primero el tributario porque las normas tributarias por disposición de nuestro Código Tributario tendrían que estar publicadas si es que se quiere que rijan desde el ejercicio fiscal 2022, publicadas hasta el 31 de diciembre de 2021, de ahí la premura del gobierno. Entonces, mandarlo al tributario primero, esperar los 30 días y luego ingresar como urgente económico también lo laboral. Abogado, ahora, pero ¿por yo qué usted sugería... ¿por qué dice tenía? Ya no cabe en esa posibilidad de que divida el proyecto de tal manera para alcanzar sobre todo lo tributario a estar tratado, aprobado, corregido antes de que concluya el 2021. A ver, le digo tenía porque yo sugería aplicar estas dos alternativas antes de conocer ese ridículo, perdón que se lo diga así, ese ridículo y altanero comunicado de 4 bancadas de la Asamblea Nacional, en el que ya no le están diciendo al presidente de la República, mire, corrija el proyecto de ley y luego mándemelo dividido, más o menos como le estoy señalando yo. Las 4 bancadas, Pachacutic, el correísmo, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano le han dicho al presidente, y lo digo textual, que sería inoficioso presentar de nuevo el proyecto de ley, porque si el presidente Lasso insiste en su iniciativa tributaria y en su iniciativa laboral, no va a tener los votos. Básicamente lo han retado en algunos casos a que vaya a la consulta popular y en otros casos ya derechamente le dicen, bueno, si usted quiere, suscribe el decreto de disolución y nos vamos a muerte cruzada. Entonces, por eso le digo tenía, bueno, porque ahora ya no es un tema solo de cumplir con la exigencia o el capricho legislativo de entender, a pesar que la Corte ha dicho todo lo contrario, lo que ellos quieren como unidad de la materia. Es decir, no es una cuestión de corregir vicios formales nada más. Ya es un tema de fondo en el que el presidente notoriamente no tiene 70 votos en la Asamblea Nacional y a eso se va a abonar entonces del obstruccionismo y el bloqueo por parte de una legislatura que no está dispuesta a debatir los proyectos de ley y a corregir cualquier error que se pudiese haber ido en el proyecto. Ellos dicen que tal y como está no lo van a recibir, pero también hemos escuchado las voces, incluso ayer escuchábamos también a la presidenta de la Asamblea que de repente se puede todavía conversar, que hay que dar paso a ese diálogo, claro, cambiando, modificando el proyecto, porque tal y como está definitivamente va a haber ese rechazo. Y usted mencionaba uno de los caminos que también se ponen sobre la mesa, ir a esa muerte cruzada. Si esa fuera una vía, ¿cuál sería el escenario? Inmediatamente una vez de tomar la decisión que se va a esa figura. A ver, es que yo no creo que esa fuera una vía, creo que es la única alternativa constitucional que le queda al presidente de la República para poder poner en marcha el plan de gobierno que ganó las elecciones, que hay que recordar no es el de UNES, no es el de Pachacuti ni el de la izquierda democrática, eso hay que decirlo también con todo cariño. Entonces, le queda la muerte cruzada. La consulta popular prácticamente la vamos descartando porque los tiempos no nos dan, por la premura de los temas tributarios. Las consultas populares no son soplar y hacer botellas, son procedimientos que demoran y no sabemos el resultado de aquellas. Entonces, descartada ese escenario de la consulta popular, la legislatura, con esta clase de actuaciones que no son solo el devolver de modo, a mi juicio, irregular en algunos aspectos del proyecto de ley de creación de oportunidades, sino el tema de bloquear el debate de la proforma presupuestaria 2021, de no dar trámite célere a un proyecto de ley de 14 artículos como el de la libertad de expresión. Entonces, todo eso va configurando la causal constitucional de obstrucción permanente e injustificada al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Lasso. Esa es causal constitucional para disolver la Asamblea. Entonces, aquí hay que separar las cuestiones. Uno es el escenario en el que el presidente disuelve la Asamblea y otro en el que la Asamblea decidiera también iniciar el procedimiento para destituir al presidente de la República. Si es que el presidente opta por ir a esto que nosotros llamamos muerte cruzada, basta, según el artículo 148 de la Constitución, que suscriba un decreto ejecutivo, que argumente que la Asamblea Nacional, en este caso, por ejemplo, está obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Para eso no se requiere dictamen de la Corte Constitucional, la Asamblea cesa inmediatamente en funciones, el presidente se queda gobernando por lo menos durante 3 o 4 meses con decretos ley de materia económica, con un control de la Corte Constitucional. Insisto, la Asamblea se va a la casa y
después de aquello el Consejo Electoral deberá convocar a unas elecciones anticipadas, presidenciales y parlamentarias para completar el periodo. Por lo tanto, me deshago de la Asamblea Nacional, que es un obstáculo para mi plan de desarrollo, y puedo implementar inmediatamente, ahí sí, todas estas reformas laborales, tributarias y las que tengan que venir después. Pero si es que no lo hace el jefe de Estado, Liz, hay que advertirlo y deja pasar el tiempo y espera que sea la Asamblea la que tome la iniciativa, corre un serio peligro. Porque si la muerte cruzada es promovida por la legislatura, por ejemplo, a propósito de lo que se está investigando en la Comisión de Garantías Constitucionales con relación a los Pandora Papers, donde yo no dudo que el correísmo con Pachacuti van a promover la destitución de Lasso, bueno, le acusarán a él, por ejemplo, de grave crisis política y conmoción interna, destituyen al presidente, asume el cargo temporalmente el vicepresidente Borrero, es decir, Lasso se va a la casa y la asamblea, esta asamblea de las empanadas y los desayunos costosos, se queda en funciones hasta la elección anticipada. Entonces, prácticamente aquí al presidente no le queda mucho tiempo como para tomar o echar mano de esta herramienta, que es la última herramienta que le queda para tratar de zanjar esta crisis política que se está... Hoy como están las cosas, y rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo, abogado, ¿hay las causales o se encausarían dentro de lo que dice la Constitución para que la Asamblea pudiera decidir llevar al presidente a un juicio político? No, juicio político no procede a partir es que ya lo del tema de mencionan, Pandora Papers. me lo están mencionando algunos legisladores. A mí me da vergüenza que tengamos legisladores que para decir esta clase de cosas no abran la Constitución. El artículo 129 de la Constitución tiene causales expresamente establecidas para los casos de juicio político del presidente de la República. Por eso no creo yo que ellos vayan allá, porque además necesitarán dictamen previo de la Corte Constitucional y además tendrá que ir ese tema a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a la que irregularmente le han retirado la facultad de fiscalizar el tema de Pandora Papers, pero les queda la herramienta, insisto, de la destitución simple o sumaria a través del artículo 130 de la Constitución, que es lo que yo he visto hacia donde apunta el correísmo. Por eso, ojalá el presidente de la República no se duerme en los laureles y él primero se adelante a dar el golpe, porque en este caso siempre va a ser mejor que el presidente disuelva la Asamblea Nacional a que la Asamblea destituya al jefe del Estado. Y la otra vía es concretar lo que se ha dicho, al menos lo que se muestra, se refleja en discursos de ambos lados, tener esa disposición al diálogo, ver si realmente todavía es factible dar paso a esa negociación. Quiero agradecerle que nos haya acompañado aquí, abogado Quintana, esta mañana con su análisis. Un abrazo, Liz, buenos días.